Bueno, muy buenas tardes para todos. Por favor, me confirman audio. Sí, señora, se escucha muy bien. Gracias, Freddy. Bueno, vamos a ser muy puntuales por respeto a su tiempo. El llamado era a las 5 de la tarde, entonces vamos a dar algunas claridades frente al caso 2, la actividad que está en curso para nuestro, valga la redundancia, curso Ergonomía Ambiental. ¿Cuáles son las generalidades de este curso o esta actividad? Perdón, es una actividad de carácter colaborativo, hace parte del momento de evaluación intermedio. El puntaje es de 120, entonces es una valoración muy alta. Es importante que aseguren un buen puntaje. Se habilitó desde el día 18 de febrero y va a tener el desarrollo hasta el 18 de marzo. A primera instancia, pues parece un tiempo extenso, pero dado que es una actividad de carácter colaborativo, se requiere pues que se haga con un tiempo prudencial. Vamos a entonces a explicar cuál es el paso a paso, cuáles son las actividades que ustedes deben desarrollar y después pues vamos, si de pronto tienen alguna inquietud, por favor levantar la manito o activar el micrófono para ir resolviendo dudas y al final igual damos un espacio de preguntas. ¿Cuál es el primer paso? Entonces, cada uno de los integrantes del grupo va a buscar un entorno de trabajo o vivienda similar al caso de estudio que ustedes tienen dentro del campus, el anexo número 2. Recuerden, similar, no queremos que sea el mismo caso. Que es importante que se tenga presente, que se tengan los dos riesgos que se van a analizar, iluminación y ruido. Tiene que existir una descripción muy específica. Si ustedes miran el anexo, se indica en el caso del factor de iluminación qué tipo de iluminación hay, si solamente artificial, si hay natural, mm, de pronto cuál es el horario de trabajo, si en el caso del ruido, si hay un tipo de factor o de fuente que genere ruido, cada cuánto, si es de impacto, si es algo continuo. La idea es que esa descripción esté dentro del caso, ¿listo? Que se tengan esos dos elementos. Y a partir de eso se va a hacer una descripción de los dos factores de riesgo. Vamos a empezar con el factor. Cada integrante de ese grupo pues va a identificar los puntos de iluminación tanto natural y artificial. Recuerden que natural puede ser una ventana, puede ser una puerta, una claraboya, etcétera. Y artificial pues obviamente son los focos o los bombillos como se conocen coloquialmente. ¿Qué se debe tener en cuenta dentro de la iluminación? Bueno, la fecha y la hora que van a medir. Ustedes saben que si hay un factor natural, pues la medición no va a ser lo mismo que en la mañana que en horas de la tarde. Entonces, esto se debe especificar cuál es el área de trabajo analizada. Entonces, allí se tiene que hacer una descripción muy específica, cuáles son cómo es el entorno, si se trabaja en una mesa, si es solamente trabajo de escritorio. Bueno, ¿cómo es la descripción específica de las actividades que hay allí? Después vamos a hablar de las iluminarias que hay, ¿no? Entonces, en el carácter artificial, ¿qué tipo de iluminarias hay? ¿Qué tono de luz dan? Y pues obviamente ya lo natural lo hemos mencionado. Y a partir de eso, pues vamos a utilizar una aplicación para medir el nivel de iluminación. Dentro de la guía se les ha dado una serie de recomendaciones. Hay uno que es el medidor de luz. Ese es muy básico, o sea, es sencillo de manejar. Simplemente ustedes tienen que instalar esa app, toman la iluminación en diferentes puntos. Obviamente es importante que la medición que ustedes hagan sea en el punto específico donde va a estar el trabajador. Ejemplo, si hay alguien en el computador, normalmente esa iluminación se toma enfrente del computador, obviamente en el teclado y en los dos lados. De esa manera, pues vamos a tener una referencia propia del trabajo que se está desarrollando y cómo está impactando al trabajador.
Y a partir de la aplicación que ustedes escojan, van a tener que hacer un desglose o una investigación propia donde se analicen esas características de esa herramienta, de esa app que se utiliza. Esa app funciona similar a lo que es un luxómetro. Un luxómetro es la herramienta con la cual se hacen de trabajo las mediciones ambientales, es decir, carácter de iluminación. ¿Listo? Cuando cada estudiante ha analizado su caso real, su caso específico, entonces entramos a este aspecto. Vamos a empezar a trabajar un archivo Excel que tiene que estar cargado en Google Drive. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes del equipo tienen que tener acceso a esta herramienta. Obviamente verifiquen que todos los que tengan el enlace tengan acceso a la herramienta, porque a veces solamente dejamos de pronto por correos y pues si no están todos incluidos, no están todos los correos, pues va a ser muy difícil que todos tengamos acceso. Entonces simplemente en configuración dejen abierta o que cualquier persona con el enlace lo pueda visualizar. Van a condensar la información en una tabla. Aquí tienen un ejemplo de la tabla, los elementos que debe tener la tabla. Entonces, fecha y hora, como les decía, el área de trabajo. Bueno, aquí adicional pueden agregar el nombre de cada uno de ustedes. Puede ser incluso en el área de trabajo. Por ejemplo, si es una oficina, entonces puede ser oficina Diego Fernando o caso Diego Fernando o Frey, etcétera, para saber cuál es el desarrollo del elemento individual. Obviamente, cuando ustedes hacen su aporte en el foro, pues yo voy a visualizar que de manera individual están haciendo ese aporte. La descripción del área, la aplicación y el valor, señor Diego. ¿Ibas a decir algo, Diego? Bueno, les recomiendo que por favor mantengamos los micrófonos en silencio para evitar. Si ya tienen intervención específica, entonces levantamos la manita. Y el valor de luxometría o el valor de los que se está generando, ¿sí? Les decía ahorita, de pronto es recomendable que se hagan en 3 puntos, simplemente pues podemos obtener el promedio de esos 3 puntos para tener un valor real de esa luxometría. Obviamente si el grupo es conformado por 5 personas, pues voy a tener 5 datos. Traten de ser muy específicos en esa descripción del área porque eso me va a indicar a mí cómo es ese entorno, cómo es esas condiciones ambientales que el trabajador está expuesto y vamos a mirar si de pronto sí se requiere más iluminación artificial o si la iluminación natural está generando un factor adicional dentro de los procesos. Cuando se tenga eso, entonces el grupo de trabajo colaborativo, a partir de los resultados que se tienen que identificar el peor nivel de iluminancia. Tengan cuidado cuál es el peor nivel, porque no solamente es el que esté más bajito. Ustedes saben que dentro de los valores de iluminancia hay ciertos estándares o normas a nivel nacional o a nivel internacional. Una de ellas es el RETILAB. Ese RETILAB permite identificar cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo para diferentes actividades. Entonces, yo no puedo decir que es el mismo valor para un puesto de trabajo en escritorio que para un pasillo o para un laboratorio químico o una zona de cirugía. Cambian los valores. La idea es que cuando ustedes seleccionen el caso, pues traten de seleccionar casos muy similares, entornos muy similares, para que de esa manera, cuando son entornos con características específicas y muy similares, pues ustedes puedan utilizar ahí sí el que tenga menor nivel. Cuando identifiquen ese peor del nivel de iluminancia o iluminancia dentro de ese escenario de trabajo, pues tienen que tomar primero el dato de altura de medición, la fecha y hora de condiciones de la medición y la uniformidad. Aquí de una vez les dejé la fórmula de uniformidad, es el valor mínimo de la medición sobre el valor promedio. Entonces, yo les decía, si tenemos un trabajo o una medición en un puesto de trabajo, un escritorio normal de oficina,
normalmente se ponen en 3 puntos, en el teclado enfrente, al lado del mouse puede ser y al otro lado. Eso nos va a dar 3 puntos. De allí nosotros podemos coger el rango, el valor mínimo y dentro de esos 3 valores vamos a obtener un valor promedio, de tal manera que podamos tener nuestro factor de uniformidad. Cuando tenemos eso, bueno, aquí también les ayudé un poco para hacer ese aspecto. Hay algunos estándares ya específicos, hay bombillos o hay luminancias artificiales que ya traen ese factor de uniformidad. Si lo trae, espectacular. Si no, pues nos toca sacar. Y aquí es el factor de uniformidad recomendable para ciertos escenarios de trabajo. Si es para oficinas y aulas, vamos a tener un factor de uniformidad de 0,6, de pasillos de 0,4, de laboratorios de 0,7. Entonces, lo que quiere decir ese factor de uniformidad es que entre más cercano esté a uno, las condiciones son mucho más viables para desarrollar esa actividad porque no va a tener tanta variabilidad en la luz. Eso es un escenario positivo para el factor de iluminación. Bien, después de esto, cada equipo va a identificar el tipo y el número de luminarias requeridas para el espacio seleccionado. ¿Cómo identificamos el número de luminarias? Aquí igual también ya les traje la fórmula que ustedes van a utilizar. Está desglosada, entonces necesitan el nivel de iluminancia requerido y aquí les traigo los rangos necesarios para precisamente ello. Si es de aula, son de 300 a 500 lux. Si es de oficina, lo recomendable es que sea de 500. Normalmente los casos vamos a abarcarlos en la oficina, entonces ese sería nuestro nivel de iluminación requerido. El área, obviamente tienen que tomar las medidas de ese escenario para poder sacar el área y eso va sobre el flujo luminoso de cada luminaria. Entonces ustedes tienen que proponer un tipo de luminaria que ustedes consideran viable para ese escenario. Cuando hagan esa selección, ese fabricante nos va a determinar el flujo luminoso, entonces simplemente es que lo saquen de la ficha técnica de esa iluminaria que ustedes pretenden recomendar. El coeficiente de utilización también normalmente lo trae el fabricante, pero si no, pues aquí les doy un rango precisamente dentro de los cuales lo pueden manejar, que es de 0,5 a 0,7. Normalmente pueden utilizar el de mayor, el rango superior o el límite superior para precisamente hacer ese cálculo. Y el factor de mantenimiento, pues igual también viene un fabricante, si no, podemos utilizar un rango de 0,7 a 0,8, entonces manejaremos el rango superior, es lo ideal para poder sacar ese número de luminarias. Una vez nosotros tengamos el número de luminarias, pues entra aquí ya su labor como futuros diseñadores industriales. Ya ustedes tienen aquí digamos lo que una trayectoria significativa en el uso de software de diseño 3D. Entonces van a proporcionar un acercamiento al entorno de trabajo ideal. Obviamente, como ya sacamos la cantidad de luminarias que nosotros requerimos, pues tiene que ir enfocado a esto, ¿no? Aquí también pueden utilizar todo lo que hemos visto en cuanto al primer paso, ¿no? La importancia de la ergonomía, qué medidas ustedes de manera ergonómica van a implementar en este escenario o en estas condiciones de trabajo. La idea es que ustedes sean muy creativos, que puedan identificar cómo sería ese espacio ideal para desarrollar esa actividad y obviamente pues ya con todos los productos que se han marcado como la cantidad de luminarias. Hasta acá, ¿preguntas o todo claro? Profe, yo tengo una. Señor, Cuando hacemos esta selección,
¿ambos escenarios deben de estar malos en cuanto a ruido e iluminación o con el de solo iluminación nos vamos? Acuérdense que eso va a depender de los primeros datos de carácter individual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si están los tres en el mismo grupo, eh, para Diego puede ser que su caso real identificó que el factor de iluminación era el más bajo, pero puede ser que para ruido no sea el peor escenario de ruido, que el de Mayerly sea el de peor ruido. Entonces, eso dependerá de las condiciones o del estudio inicial que ustedes hagan. Puede que el mismo caso tenga los dos escenarios negativos, puede que sea uno y uno. ¿Me hice entender, Freddy? Sí, señora. Yo lo comento porque el mío, de acuerdo a lo que ya pude hacer las mediciones, está muy malo en cuanto a iluminación, pero el ruido, aunque es alto, como la puerta permanece cerrada, no entra tanto ruido de la planta. Me quedó en unos 76 decibeles. Entonces yo decía, bueno, Ujú. y si es que la luz sí es bastante mala. Mire que yo estaba mirando, decía entre 300 y 500, y yo tengo 136 y 146 en el otro Freddy, es que se escritorio. te pierde, ¿Se pierde mucho la señal? ya está, sí, un Eh, poco. no, se dejo ahí el comentario, profe, porque es que como estoy en la calle, esto aquí no. No te escuché. Sí, mira, para concluir ese punto, Freddy, tu escenario, el que tú planteas, puede que como grupo determine que está mal en el factor de iluminación. Entonces, todo el trabajo lo van a trabajar en tu caso. Pero si el ruido en otro compañero está mucho más alto, pues trabaja en ese escenario para ese factor de ruido. No hay ningún problema. ¿Me hice entender, Freddy? Sí, señora, sí, señora. Listo, perfecto. Diego, Mayerly, ¿alguna inquietud del factor de iluminación? No, señora, por el momento está claro. Listo, perfecto. Entonces vamos a hablar ahora del siguiente factor, que es el factor de ruido. Igual, funciona la misma dinámica del factor de iluminación. Entonces aquí cada integrante en su escenario. Lo que sí se requiere, aquí hago una aclaración, es que en el caso, en el estudio de caso individual, se analicen los dos factores, ¿no? Que obviamente la idea es que los dos tengan fuente de riesgo en iluminación y ruido, ¿no? Entonces, cuando los seleccionen, garanticen que ese estudio pues me va a brindar esas dos. Ya que sea el peor del grupo, eso es diferente, pero sí el estudio debe garantizar que se tengan factores de riesgo en cuanto a estos dos peligros. Entonces, cada estudiante va a identificar en ese espacio el factor de ruido. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, bajo el uso de otras aplicaciones como las que están en la guía o las que pueden visualizar aquí en la presentación. Cualquiera las pueden utilizar, son sencillas, simplemente es instalarla, la app y hacer la medición. ¿Qué factores vamos a analizar? Obviamente va a estar registrado en Google Drive, en el mismo que manejamos la iluminación. Simplemente vamos a generar otra hoja y la vamos a marcar o rotular como ruido. Y allí vamos a condensar la información. ¿Qué información requerimos en una tabla? Entonces vamos a indicar el tipo de máquina, si hay una máquina que lo esté generando, si hay, por ejemplo, un ventilador, si es solamente ruido conversacional porque puede ser una oficina, si hay un motor, si hay alguna máquina que lo esté generando. El nivel de ruido que va a tomar la medición la app, el tipo de motor que si hay, si no hay, simplemente escriben no aplica y la fecha o, bueno, me devuelvo, si no hay tipo de motor, entonces de pronto pueden hacer una descripción de las características que están generando el ruido. Entonces voy al ejemplo que les estaba dando. Si es un call center, normalmente los call centers piden estudios de ruido porque tienen que hacer mediciones ambientales, pero es más un ruido conversacional, ¿sí? Entonces pueden hacer una descripción de cada cuánto hay
de pronto cuántas personas se encuentran son franjas de atención, etcétera, y de esa manera pues podemos tener como una descripción general del entorno de trabajo, la fecha y horas y las condiciones de la medición y si hay un tipo de ruido continuo o de impacto. Entonces, eso también es súper importante porque no, si es de impacto, obviamente puede que se necesite protección auditiva, pero no siempre, solamente cuando se haga la actividad. Si es de carácter continuo, pues como su nombre lo dice, y si supera los decibeles, sí se va a requerir protección auditiva. Entonces, esto va a determinar. Normalmente a nivel real se utiliza lo que son los sonómetros o los dosímetros. Los dosímetros o las dosimetrías se hacen para identificar el nivel de exposición de ruido de un trabajador. Entonces se hace, simplemente se instala el equipo en el trabajador y se tiene que hacer una medición de 6 a 8 horas. El sonómetro, que es la medición paralela que vamos a hacer con con la APP, pues me va a indicar solamente el nivel de ruido. Cuando tengamos eso, y a partir pues de esa tabla donde hemos condensado todos los datos de ruido, entonces nuevamente van a escoger el espacio que tenga el nivel de ruido más alto. Este sí me va a indicar el que tenga mayor decibel, es el caso por el cual me voy, porque está generando un ruido más alto. Y una vez seleccionado ese espacio, pues vamos a empezar a proponer acciones de mejora para poder mitigar ese riesgo. ¿Cuáles son las acciones de mejora? Pues vayan acciones específicas al trabajador, como son los CPP, protección auditiva. La idea es que ustedes digan qué tipo de protección auditiva recomiendan, si de inserción, si de copa, de pronto qué otro tipo de actividades pueden hacer, si de pausas activas, si pueden manejar otro tipo o desarrollar la tarea del trabajo de otra manera, sin utilizar ciertos elementos. Allí es donde ustedes van a empezar a implementar o a proponer esas acciones de mejora para mitigar el nivel de ruido. Entonces, por eso el primer escenario, la primera tarea que nos abarcó cómo analizar este factor de ruido y ahora vamos a empezar, bueno, a partir de eso que yo estudié, de ese riesgo, cómo voy a proponer esas acciones de mejora. Bueno, hasta aquí preguntas de ruido. Sí, profe, una pregunta. Señor. Según lo que nos acaba de decir, al escenario de ruido no se le hace 3D. No, no, no. Ah, No, porque listo. allí simplemente tú puedes tomar solo acciones de prevención. Ya Ya, en la parte real, tú hacer, digamos que reingeniería en una empresa es mucho más difícil en cuanto a ruido, mucho más costoso. Entonces, por eso aquí solamente es proponer acciones de mejora en el trabajador o de carácter administrativo. claro, profe. Y ahí sí tiene mucho sentido que no necesariamente sea el mismo escenario para ambas cosas. Puede ser uno y uno. Ujú, Ah, ok, exacto. profe. Ajá, perfecto. Muy bien, entonces entramos cómo va a ser la presentación de la actividad consolidada. Lo primero que nosotros vamos a entregar es un diagnóstico técnico, ¿no? Entonces, ya los dos escenarios que nosotros analizamos, pues me va a dar un informe, un diagnóstico de la situación real, cómo se está presentando, condensar toda la información que nosotros ya hicimos en la primera parte, pero lo vamos a proyectar en el informe. Lo más importante, obviamente, que se tenga las medidas, cómo se van a controlar. Entonces, como lo mencionaba Freddy ahorita, iluminación va a ir enfocado al software, a la nueva redistribución, cómo se quiere visualizar ese escenario, y el ruido va a ir un poco más hacia las actividades, hacia acciones administrativas sobre el trabajador. ¿Listo? Eso queremos dentro del diagnóstico técnico. Bueno, aquí van a empezar a generar una infografía. Entonces, la infografía es como todo mi resumen. El objetivo de esta infografía es que ustedes puedan proyectar los resultados de ese diagnóstico de una manera dinámica. ¿Por qué es importante? Si ustedes como diseñadores industriales van a trabajar en cierto escenario o en cierta empresa,
y ustedes tienen que proponer una redistribución de ciertas áreas o proponer otras condiciones, pues ustedes tienen que familiarizar a los trabajadores con estas condiciones. Cuando nosotros utilizamos elementos interactivos como infografías, vamos a darle a entender a todos los trabajadores cuáles son los riesgos existentes y qué medidas nosotros vamos a empezar a implementar. Obviamente, yo aquí hablo acerca de riesgo, de exposición, de decibeles, de iluminancia, porque ustedes ya van a tener las competencias, pero no todos los trabajadores en un escenario práctico o en un escenario laboral, pues van a poder conocer acerca de esta temática. La infografía, la idea es que ustedes transmitan esos resultados de manera sencilla, pero clave, que le permita al trabajador o al colaborador que está en ese escenario real, entender cómo funciona ese riesgo y cómo yo lo voy a controlar. Y por último, vamos a hacer como grupo una reflexión grupal. Esa reflexión tiene que estar 700 palabras. Esas palabras o esa reflexión van enfocadas en solucionar esas tres preguntas. La primera, ¿cómo afectan la iluminación y el ruido al bienestar y desempeño en los espacios laborales? ¿Qué aprendizajes deja la aplicación de herramientas de medición digital? Aquí es bueno que ustedes digan, bueno, cuáles fueron las fortalezas, por qué es una herramienta útil, de pronto si consideran que hay algún aspecto, algún criterio que se deba tener presente para, pues, para hacer esas mediciones, o si ven alguna desventaja en esas herramientas. Y mire la última, ¿cómo contribuye la ergonomía ambiental al diseño sostenible y al confort del usuario? A partir de eso, entonces, noten que en el foro tiene que haber como no un debate, sino una interacción para solucionar esas preguntas. Y a partir de esa interacción en los foros, pues vamos a poder tener esa reflexión condensada. Bien, dudas, inquietudes de la actividad. No, profe, ya a mí me quedó muy claro. Muchas gracias. Jerry, No, señora, todo está claro. listo. Perfecto. Diego, bueno, asumo que Diego, todo ok. Recomendaciones para la actividad. La idea es que como primero tienen que hacer una actividad individual, de pronto generen un tiempo en el foro para poder hacer esos aportes individuales. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos esos aportes individuales, no vamos a seguir con el resto de actividades. Sé que muchos ya han hecho aportes en el foro. El día de mañana empezaré a retroalimentar. Hoy estaba cerrando calificaciones. Importante que revisen ya las calificaciones de la tarea 1. ¿Y por qué les digo esa fecha? Pues para manejar unos tiempos, ¿no? Para que ustedes puedan entregar esos productos con antelación y poder verificar que cumplen con los requerimientos. Ese es como el primer llamado. Dos, traten de, a veces como estudiantes, les gusta trabajar de manera independiente, pero si ustedes miran en cualquier escenario práctico o en cualquier empresa, siempre van a trabajar con otra persona. Entonces, la idea es que estas actividades colaborativas les permitan seguir enriqueciendo, desarrollando esas habilidades de trabajo en equipo. Tres, garanticen que todos los productos tengan una calidad. Obviamente, aquí hablé de lo que tiene de manera condensada. En la primera actividad no exigí mucho introducción, objetivos y conclusiones. En esta actividad ya lo vamos a hacer. Introducción, acuérdense que tienen que hacerlo o redactarlo de manera en tercera persona. Nunca hablamos de manera personal, nunca decimos es que me gustó o es que desarrollé o es que proponemos. No, siempre va en tercera persona. La introducción debe animar a la persona que va a analizar el documento a conocer esa temática. Objetivos, siempre va a existir un objetivo general. ¿Qué quiero yo con toda esta actividad? Por ejemplo, analizar escenarios donde se determinan riesgos de iluminación y ruido. Ese puede ser un objetivo general y los específicos, cómo yo voy a cumplir ese general, ¿sí?
Entonces tengo que hacer mediciones de iluminación, mediciones de ruido, etcétera. ¿Listo? Y conclusiones, las conclusiones tienen que ir muy ligadas a sus objetivos. Una conclusión por cada objetivo proyectado. Recuerden que todo el documento en referencias normas APA, documentos muy bonitos, ustedes ya son futuros profesionales, entonces tienen una calidad superior y esperamos que los productos sean así. Como las generalidades o las recomendaciones que le hago en cuanto a la actividad. Estas actividades recomendaciones frente al curso, entonces estén revisando los foros, las noticias. ¿Por qué los foros? Bueno, a veces dejamos nuestro aporte en el foro y nos perdemos del foro. Entonces, dejo mi aporte como mi retroalimentación como docente y voy a ver el producto final y nunca se tuvieron en cuenta las retroalimentaciones. Entonces, aunque es cumplir también con lo que dice la guía, es enriquecer el proceso. Si yo estoy diciendo algunos ajustes que se deben realizar, pues hay que hacerlos. Entonces, para que también estén pendientes entre ustedes, enriquezcan el trabajo. No solamente decir, está bien el aporte, bien compañero por hacer un aporte, no, sino cómo enriquecer ese proceso. De pronto le falta algo o se le puede resaltar alguna habilidad dentro del análisis, etcétera, ¿sí? Pero que sea algo enriquecedor. Cualquier inquietud, ya saben, cuentan con mi Teams, cualquier situación que se les presente, si tienen alguna duda específica con la actividad, me pueden contactar. No sé si haya más preguntas al respecto, estudiantes. No, señora. De mi parte, no. Listo, perfecto. Entonces, los animo a seguir trabajando. Cualquier inquietud me la dan a conocer y les agradezco mucho la participación el día de hoy. Una feliz tarde. Feliz tarde. Muchas Gracias. Feliz tarde.